Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Clínica Muiños, Sidecan, Loro Parque, Egatesa, Centro de Salud y Estética Antonio García, Faicanes, McDonald's, Océano Combustibles, Montesano, Bazares Chinatown, Vida Color, Ordenadores Ocasión Canarias, Tu Trébol, Afelsa, Obra Social La Caixa y Proyecta Empleo. Gracias por vernos. Les estamos acompañando en directo a través de Mírame Televisión, de Mírame Canarias. En unos instantes se sientan en esta mesa dos buenos periodistas, dos compañeros, para tratar distintos asuntos de actualidad. Se trata de nuestro compañero David Cuesta y Juanma Bettencourt. Insisto, en unos minutos vamos a tratar asuntos como ese que afecta al Cabildo de Gran Canaria, que habría preparado desde el año 2016 la compra directa de los terrenos de Amurga, propiedad de la familia de Román Rodríguez. Según publica el periódico La Provincia, un correo interno desvela las estrategias seguidas durante 2 años para adquirir a dedo las fincas por parte de la Corporación Insular. Un proceso que se paralizó por los reparos de intervención. El correo fue enviado por funcionarios de patrimonio a la intervención y a altos cargos de presidencia, con fecha 30 de agosto del 2017, en donde queda de manifiesto el interés del director general de Presidencia del Cabildo, Pablo Rodríguez, por la posible adquisición de los terrenos. Pero también consta en el correo que el consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito, tasaba ya los terrenos en más de 4 millones de euros. El funcionario se preguntaba a sí mismo si el procedimiento de compra se debe hacer de forma directa o por concurrencia. Hoy estará con nosotros Daniel Reyes, el consejero de Siuca y además abogado, precisamente el consejero que ha llevado este asunto a los tribunales. Pero no ha sido el único asunto que precisamente ha desvelado Prensa Ibérica a través del periódico La Provincia. En este caso, el otro asunto que hoy trataremos en este programa lo publicaba en la página 18 el diario La Opinión de Tenerife, también propiedad del grupo Prensa Ibérica, que se ha hecho además con el periódico El Día. Bueno, pues publica el periódico La Opinión este titular: la jueza centra el caso Carreteras en investigar las obras y la vigilancia viaria. Descarta seguir con la instrucción tal como veían ustedes, o con la investigación, con otros aspectos. Ahí vemos la figura de Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife y presidente máximo responsable de la compañía Treicesa, precisamente en instalaciones del Cabildo de Tenerife. No por este asunto, pero sí están relacionados. Lo digo porque precisamente Treicesa se encargaba de la vigilancia de las obras de la TF1, donde la justicia ve indicios de delito. Más de 400.000 euros que la empresa de Miguel Concepción se vio obligada a devolver mediante otras actuaciones. También sigue abierta a la instrucción del caso por diferentes obras adjudicadas a la empresa Señalizaciones Villar y que se tramitaron como gastos variables.
el presidente del Club Deportivo Tenerife y también propietario de la compañía Traicesa, entre otras empresas, nuevamente en el punto de mira. Hoy, definitivamente, por fin se ha celebrado esa comparecencia de la que tanto hemos hablado aquí en Mírame Canarias. David Cuesta, precisamente, ha estado en el Parlamento de Canarias siguiendo esa comparecencia de Cristina Valido, consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, por los cobros irregulares en una escuela infantil de Santa Cruz de la Palma por parte del director del centro, que además, recordemos, es marido de la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño. Durante la jornada hemos hecho un seguimiento a esta comparecencia. Ojo, porque esta noche tendremos todos los detalles. Y créanme, hay respuestas, además de preguntas, que no tienen desperdicio. Insisto, en unos instantes David Cuesta y Juan Manuel Betancourt hacen periodismo en esta mesa junto a todos ustedes. Pero nos vamos con otro compañero, también periodista, se encuentra precisamente en Venezuela. Nos referimos a José Denis. Como saben, está llegando la ayuda del Telemaratón Solidario recogida en diciembre a Venezuela. Coincide en tiempo y forma en esos momentos tan importantes para el pueblo venezolano por la situación política que se está produciendo. Ya anunciaba el presidente Guaidó que el próximo 23F, el presidente de la Asamblea, que el próximo día 23F será la fecha señalada para la entrada de esa ayuda internacional. Bueno, o de esa ayuda humanitaria. Lo cierto es que la ayuda de Canarias ya está llegando a través de la Fundación Fundamores a más de 500 familias canarias. Este ha sido el gesto solidario del pueblo canario para con nuestros ciudadanos residentes en Venezuela. Un equipo de esta casa se ha trasladado hasta allí, hasta Venezuela, gracias al vuelo directo que tiene la compañía Plus Ultra entre el aeropuerto Tenerife Norte y Caracas. Y hemos asistido a una de las entregas con una de esas familias beneficiadas. Les invito a ver ese instante en el que José Denis hablaba con estos familiares. Seguimos haciendo recorridos por casas de canarios en Caracas, en Venezuela, viendo cómo les va llegando la ayuda que conseguimos el pasado 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario y que a través de Fundamores se consigue poco a poco, de forma discreta, ir enviando. Estamos con Marilyn, hija de canarios, hija de Antonio, que es chicharrero y que está estos días, lo hemos cogido aquí porque usted ya vive en Tenerife, ya salió del país, pero ahora hablaré con usted. Marilyn, tú, este envío, que van siendo envíos de poquito a poquito porque hay que hacerlo con discreción para que no te lo paralicen, para que realmente te pueda llegar. ¿Qué cosas hay importantes aquí? Porque tú, hay que decir que estás tú sola con tus dos hijas pequeñas. Sí, con mis dos niños pequeños. Muchas de las cosas que me cuesta conseguir no se consiguen muy relevante aquí, es lo que son los usos personales, desodorantes, los medicamentos, son muy costosos y inalcanzables para el sueldo que yo gano aquí, pues. Hay que decir, tú cobras un sueldo mínimo de Venezuela, sí. ¿Que son en bolívares? Son 19.000. ¿Esto en euros viene a ser? Prácticamente 5 euros. 5 euros al mes de sueldo. Algo así más o menos. Bien. Para que nos hagamos una idea, esto que te ha llegado desde Canarias, gracias a la solidaridad de la gente, por ejemplo, un buen paquete de jabones, yo no sé cuánto puede costar esto en euros, pero aquí conseguir esto, ¿cuánto te costaría para que nos hagamos una idea? ¿Lo puedes conseguir? Aproximadamente una pastillita de esta está costando entre 1 euro, euro y medio, una sola pastillita de ella. Pues si aquí ha... O sea, al cambio en euros, ¿no? Al cambio en euros, 1 euro y pico solo la pastilla de jabón. Si aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estamos hablando de 15 euros por lo menos que te costaría esto aquí. Sí. Eso serían el sueldo de 3 meses. 3 meses más o menos. ¿Solo esto el sueldo de 3 meses? Sí, ajá. Con lo que gano no me alcanza para comprar ningún medicamento, pues. De hecho, ahorita tengo pendiente de ponerme una vitamina B12 y una sola ampolleta me cuesta un sueldo.
Bueno, la gente dirá, bueno, ¿y cómo viven? Bueno, viven gracias a las remesas. Gracias a las ayudas Como que vive, me dan, sí. como vive prácticamente este país. Todos tienen a alguien fuera, por ejemplo, en este caso está tu padre Antonio en Tenerife, que con que les manden a lo mejor una remesa de 20 euros al mes, ahí sí Es que lo que pueden, me ayuda. ahí pueden vivir, pueden Sí. salir, sobrevivir. Sí, gracias a que tengo a mi padre allá en Tenerife y a mi hermana también. Ellos junto con sus amistades también me han ayudado y me han mandado remesas y me han mandado también colaboración, pues ya que bueno, aquí la situación cada día se hace más inalcanzable conseguir las cosas. ¿Qué sientes tú cuando ves que el pueblo canario se unió de esa manera para ayudarles a ustedes aquí? Vale, bueno, siento una emoción muy grande porque lo que uno sufre aquí no es nada fácil. Uno lo que desea es estar en bienestar, pues. Y el hecho de obtener esa ayuda de tu familia, de afuera, del Hogar Canario, es como darle esa luz que pensamos haberla perdido y que, bueno, gracias a esa pequeña luz que ya empezó a llegar, nos está dando esa alegría y esa emoción de que sí existe ese apoyo y que sí existe esa luz que nos va a ayudar me está ayudando a mí, sé que a muchos también. Don Antonio, usted que está pasando ahora aquí unos meses, pero se fue, vivió 50 años en Venezuela, ya se fue hace unos cuantos a Tenerife. ¿Cómo está viviendo toda esta situación? Bueno, yo nunca pensé que esto llegara a lo que llegó, pues, porque cuando yo estuve aquí se cambiaba $1 por 3.30 bolívares, y ahorita con estas devaluaciones, pues, no sé, $1 o €1 cuesta millones, pues, por las 3 o 4 devaluaciones que han habido ya. Le han quitado 3 otros 3, y bueno, y para de contar. Y entonces, pues, nada, todo lo que uno tiene aquí, pues, costó trabajo. Operaron en el hospital universitario, operación de próstata, cáncer de próstata, y medicamentos y eso que no los hay aquí, pues. Y entonces decidí irme para allá. Y la vengo a visitar a ella cuando hay posibilidades. Yo le he dicho a mi padre que lo que más deseo es volver y vivir con mi familia, pues quiero y deseo y tengo muchas ganas de llevarme a mis hijos y mudarme para allá, para España. Lo que más deseo es, bueno, si me dan esa ayuda y yo puedo laborar allá, de verdad que lo que necesito es eso, pues, que me abran las puertas para yo poder llegar allá a España y poder, con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mis estudios, seguir y continuando y tener la paz y la tranquilidad, porque aquí de verdad, a pesar de que dicen tener una esperanza, oye, creo que va a costar mucho levantar nuevamente este país. Nos decía el otro día un doctor que veía como en algunos hospitales pediátricos los niños los tenían en cajas de cartón. Sí, los tenían en caja de cartón porque no tenían incubadora. Muchos de los equipos están dañados, no hay cómo hacer placas, mucha desnutrición. He visto muchos niños desnutridos, muchos niños y personas comiendo de la basura en la calle. Y bueno, mis niños, pues cuando ven eso, bueno, a veces se me va, no sé cómo explicarle, pues porque no quería que ellos vivieran esta situación. A todos los canarios, gracias por esta enorme ayuda y este apoyo, que sé que de corazón lo están haciendo. Gracias de corazón y orgullosísima de ser descendiente de canarios, de que mis padres son canarios y cómo me hubiese gustado haber nacido allá. Bueno, nací aquí y bueno, también amo a mi país donde nací, pero también amo a España, a Canarias, que es donde vienen mis padres y desde donde quiero culminar el resto de mi vida en ese lugar. Gracias. Bueno, pues ese es el agradecimiento que queremos compartir. Teníamos el compromiso de enviar esa ayuda que entre todos conseguimos. Afortunadamente la ayuda está llegando y nuestras cámaras, gracias a ese acuerdo con la compañía Plus Ultra, nuestro equipo ha podido desplazarse allí y a través, insisto, de la organización Fundamores y a través de todas las vías que nos permite poder hacer entrega de esta ayuda, estamos cumpliendo no solamente con nuestra palabra, sino con la posibilidad
de entregar, insisto, esa ayuda en un momento difícil, complicado, en el que, bueno, pues asuntos, aspectos tan importantes como esa entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela está en este momento cuestionada y está ahí pues una situación de bloqueo. Dicho esto, vamos a seguir viendo reportajes en los próximos días de esas entregas de las que se beneficiarán aproximadamente unas 500 familias según el censo que nos ha aportado la propia viceconsejería y la propia del Gobierno de Canarias y la propia asociación Fundamores. Ya están conmigo Juanma Bettencourt y David Cuesta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Manolo. Hoy tres asuntos. Uno de ellos es precisamente el que ha traído a esta mesa a Daniel Reyes, que es consejero de SIUCA y además abogado. También, sí, abogado. Daniel, bienvenido. Luego hablaremos, además del asunto de Amurga, que es por el que hoy te tenemos aquí, hablaremos de otros dos asuntos de actualidad. Uno, el caso Carreteras, por una información que publica el periódico La Opinión de Tenerife, y otro correspondiente a esa comparecencia de la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, hoy en el Parlamento para hablar del famoso también caso de la escuela infantil de Santa Cruz de La Palma. Amurga, compañeros, cuando ustedes quieran pueden preguntarle, pero yo lo primero que quería preguntarle a Daniel Reyes es ¿por qué has decidido llevar este asunto a los juzgados? Bueno, interpuse una demanda contra los acuerdos del 28 de diciembre del Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, evidentemente a raíz de las publicaciones del diario La Provincia sobre la titularidad de los propietarios que eran licitadores precisamente de esa futura adquisición de fincas del Cabildo. Cuando vimos que eran familiares de Román Rodríguez, pues bueno, las alertas ya se desplazan simplemente porque el hecho es más noticiable. A raíz de las distintas publicaciones, evidentemente, consideramos que el acuerdo se puede anular jurisdiccionalmente, consideramos que además es un fraude de concurso, que creemos que se ha montado un concurso precisamente para adquirir precisamente esas fincas que son propiedad de los familiares de Román Rodríguez, y nos hemos ido a la vía judicial, que creo que es la adecuada, con independencia de que después acabe esto en otro tipo de jurisdicciones penales o no. Juanma Bettencourt decía la pasada semana que es precisamente ese correo que publicaba el periódico La Provincia la semana pasada la que realmente hace darle un giro, cambiaba toda la situación que hasta ese momento conocíamos. Sí, quizás esté de acuerdo con lo que decía Juanma Bettencourt, pero yo creo que antes se podría anular y era una cuestión administrativa quizás, y a raíz de ese email quizás la vía es incluso penal, porque yo creo que ese email lo cambia todo, como dice el propio spot que he visto de ustedes. Yo creo que el email evidencia no solo la falsedad que ha dicho don Pedro Justo, el consejero de Hacienda, diciendo de que él no había formado parte en la toma de decisiones, que era una cuestión técnica el adquirir esa finca, y ahora hemos visto como en el email sale precisamente su director general como adjunto a esos emails, como dicen que los técnicos han tenido reuniones con Pedro Justo, y además lo más grave, que dicen que habían tachaduras en el pliego o en algún documento que se iba a redactar. Mucho menos tememos que son los criterios para la demarcación de las fincas preferentes. Por lo tanto, es asombroso que un político participe en la redacción de este tipo. A mí me ha sorprendido un tema que, insisto, son dos casos completamente diferentes. El caso del edificio Plasencia, de la operación Plasencia, que hemos tratado aquí en Mírame Televisión y tiene relación con el Cabildo de Tenerife y este empresario, con el del Cabildo de Gran Canaria y la familia de Román. Pero hay un asunto que a mí me ha llamado la atención, y es precisamente en ese correo que ha publicado La Provincia, el funcionario se pregunta algo que también nos hemos preguntado nosotros en el caso de la operación Plasencia. Dice, el funcionario se preguntaba a sí mismo si el procedimiento de compra debe hacerse de forma directa o por concurrencia. Sí, es asombroso, porque además es como que el político tiene que decidir si lo hacen por compra directa o por concurso público. Pero aquí lo evidente es que ese email ya demarca de que hay un pantallazo de un informe de fiscalización negativa de 2016, que es lo que evidencia más las mentiras del presidente del Cabildo. Se intentó comprar a dedo en 2016, lo que pasa es que hubo un informe negativo y por eso montaron esto. Enseguida te van a preguntar, David Cuesta y Juanma Bettencourt, estamos viendo imágenes de Amurga. Estamos en sintonía regional, nos están viendo otras personas desde cualquier rincón del planeta.
¿qué es Amurga? ¿Dónde está localizado? Amurga es un macizo en Gran Canaria que está limítrofe entre dos municipios, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, con independencia de que yo, como no soy técnico ambientalista, tampoco voy a entrar en las bondades o las virtudes que pueda tener Amurga. A mí la pena que me da es que Amurga pase a la historia por ser fruto de un pelotazo. Dentro de 5 años hablaremos de Amurga y todo el mundo lo relacionará precisamente con el pelotazo de los terrenos de Román Rodríguez. Me suena raro oír a una persona de Gran Canaria hablar de pelotazo, cuando ya en Tenerife estamos acostumbrados a esa... Quizás allí también, pero lo decimos menos, ¿no? Sí, precisamente en Telde han habido algunos pelotazos y que además han investigado. Sí. Pero, ¿por qué generaba tanto interés en la protección de este territorio si realmente ya es un territorio que está protegido? Ninguna. Hemos escuchado una de las mayores mentiras al pueblo gran canario por parte de Antonio Morales, el presidente del Cabildo, cuando dice: estamos intentando adquirir Amurga para que no se construya. En Amurga no se puede construir nada, es un paraje protegido, ya está protegido. Es imposible construir prácticamente ni un cuarto de apero. Entonces, cuando se está diciendo que se está intentando luchar contra la especulación urbanística, es falso. O sea, es un terreno que ya está protegido, es como lo de Huihui. El Cabildo acaba de adquirir Huihui. Y la excusa era de que había un supuesto empresario chino que nadie conoce, que quería adquirir Huihui. ¿Para qué? Si allí no se puede construir nada. Pues lo mismo están diciendo con Amurga. Estamos intentando, alguien piensa en su sano juicio y con un poco de conocimientos urbanísticos que se puede edificar en Amurga. Es totalmente imposible. Juanma Bettencourt, David Cuesta. Sí, bueno, yo de entrada, Daniel, has dicho que has presentado ese recurso de nulidad, ese contencioso administrativo, porque consideras que ha habido un fraude y que se ha montado un concurso a medida, si lo has dicho. ¿Por qué no fueron de entrada a la vía penal, si ya tienen tan claro esto, en vez de ir primero por un contencioso administrativo? Bueno, yo quería ver el expediente administrativo. El que conozca el procedimiento del contencioso sabe que el consejero del Cabildo no tiene acceso al expediente. Tengo acceso, pero no copia. Entonces me dan acceso. No, es uno de los asuntos de los que se ha hablado. La oposición en el Cabildo es que no ha tenido acceso pleno al expediente de Amurga. Me gustaría que lo explicara él, porque así es, nos dan acceso. Imagínese un expediente de contratación de licitación, es un expediente eminentemente frondoso. Es difícil visualizarlo en un par de horas, pero en cambio si anunciamos un contencioso administrativo, el juzgado obliga a remitir el expediente visado y foliado por la Secretaría. Y, por ejemplo, ese email tan famoso no forma parte del expediente administrativo, eso ya se sabe. Entonces, es curioso cómo, incluso teniendo acceso, hay documentos que no forman parte del expediente. ¿En base a qué llegan a esa conclusión de que ha habido un fraude y se ha montado un concurso? Bueno, en base a 3 cuestiones. El deber de abstención que tienen los consejeros del Cabildo. La relación con el presidente de su partido, que es Román Rodríguez, con su mujer, y con el representante de las fincas, que es don Victoriano, es pública y notoria. Todo aquel que conozca un poco el sureste de Gran Canaria sabe quién es Victoriano, quién es Carmelo Ramírez, quién es don Antonio Morales y la relación que les une. Entonces, ¿Qué relación les une? Por ejemplo, Carmelo Ramírez fue alcalde de Santa Lucía. Sí. Don Victoriano fue su interventor durante muchos años. O sea, que no es que es una persona que lo conociera de vista, era una persona que trabajó con él muchísimos años en la administración pública. Don Antonio Morales y don Victoriano coincidieron también en la Federación de Municipios. Entonces, también trabajaron juntos. Don Antonio Morales ya por fin, en el Pleno, reconoció de que lo conocía, porque hasta el día de hoy parece que eran de vista, que lo conocía o por nombre. Pero, insisto, es una obligación de los consejeros del Cabildo leerse la titularidad de quién son los propietarios de esa finca, porque si no, mañana mismo don Antonio Morales puede darle una subvención a su propio hijo, como no mira el expediente. Es una obligación. Esa es una causa de nulidad. La segunda, porque creemos que el concurso restringido es un fraude. Todos los licitadores que ofertaron 0,50 y fueron expulsados de esa criba en el procedimiento abierto, siempre digo lo mismo, se estarán dando de cabezazos contra la pared cuando ven que pagan 0,87, cuando el que ofertó 0,50 fue expulsado. Y ahí es donde está el verdadero fraude del concurso restringido. Montar un concurso restringido después de uno abierto. Se presentan 97 propuestas, hacen una criba de 80 y tantas, sobreviven 5 y de esas 5, 3 son las de Román Rodríguez o de sus familiares. Es escandaloso. Por tanto, ¿tienen dudas con el precio también? Sí, la valoración es un tema porque si nos fijamos en la valoración de la aceptación de herencia son 300.000 euros. Si nos fijamos en la valoración de los técnicos ahora del Cabildo pueden ser de 4 millones porque lo valoran a 0,87. Sin embargo, hay una valoración del año 2015, es decir, del mandato anterior, antes de que entrara Nueva Canarias a presidir el Cabildo de Gran Canaria, que más o menos sitúa la compra de esa parcela, de esa finca, en torno a los 4 millones de euros, que es un poco la cifra finalmente pagada a los 22 propietarios de Amurga. Sí, hay 4 cifras. Es un vaivén de cifras y yo creo que deberíamos unificar criterios en cuanto vale. Y quizás en el procedimiento judicial, incluso penal, se podrían encargar a una persona neutra o a un perito judicial
que tase exactamente los terrenos. Es la tercera vez que dices en esta entrevista Sí. jurisdicción penal. Sí. Hay que aclarar que el contencioso lo presenta antes de que se conozca, por lo menos de que se conozca públicamente, no sé si tú lo conocías antes, el famoso correo electrónico publicado por el Diario de la Provincia. ¿Te has planteado, una vez conocido este elemento, que es un elemento pues relevante en la medida que revela cierta connivencia para que se produzca un concurso con un resultado predeterminado, acudir a una instancia diferente en el ámbito judicial? Es decir, presentar una querella, por ejemplo. Sí, la presentaremos. Presentaremos denuncia penal, yo creo, pero siempre he sido más cauto y he esperado que se remita al expediente administrativo para formar una denuncia en condiciones. Además, el presidente del Cabildo ha recibido alguna otra denuncia en anticorrupción muy mal hecha y no se sabe ni de quién exactamente. Nosotros no vamos a disparar con pólvora mojada. Yo quiero ver el expediente administrativo y presentar con los documentos pertinentes la denuncia penal. No voy a presentar una denuncia para que el fiscal se las arregle con la administración y solicite. Intentaremos ayudar a la Fiscalía. Al menos ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Nosotros vamos a presentarlo en el juzgado de guardia cuando tomemos la decisión, cuando veamos el expediente. Pero ¿el expediente todavía no lo tiene? No, el expediente están en plazo legal para remitirlo, vale. Eso es verdad. Hablabas antes de ese primer procedimiento abierto en el que hay una primera criba de ofertas que se presentan. ¿Había algo que impidiera llegar hasta el final con ese procedimiento abierto y no convocar ese procedimiento restringido que finalmente es el que se utiliza? ¿Había algo que lo impidiera legalmente? ¿Cómo que si lo hubiera? ¿Había algo que impidiera continuar con ese procedimiento abierto que finalmente se inicia? Has dicho que se inicia un procedimiento abierto y después se decide cambiar a un procedimiento No, termina el abierto y se crea el restringido. O sea, con los supervivientes de la oferta pública crean de la primera, crean un restringido. ¿Había algo, te hago la pregunta de otra manera, ¿había algo que impidiera realizar las compras en base a los criterios que se utilizaron en el procedimiento abierto? Yo creo que precisamente se crea el procedimiento restringido porque para la retasación. Porque, por ejemplo, Para retasar. Porque además... Para subir el precio. Para subir el precio. Y por eso cuando se habla a veces de la jurisdicción penal, la manipulación, la alteración de precios, podría ser uno de los tipos penales aquí aplicables. ¿Por qué? Porque si precisamente el ofertante, o sea, los propietarios de dicha finca, los 5 cuñados de Román Rodríguez, su esposa, ofertan a 0,35, ¿cómo es posible que el Cabildo pague más? En base a cualquier criterio. No se está defendiendo el interés público. ¿Eso de qué me suena? De pagar más. Sí, hipotéticamente hay dos situaciones de naturaleza penal en hipótesis. Uno es el concurso amañado, es una prevaricación, tomar una decisión injusta a sabiendas y pagar por encima del precio. Insisto, estamos hablando hipotéticamente, es una malversación. Sí, lo comparto totalmente, además. Si realmente se hubiera producido. Insistías antes mucho en que se conocían. Entiendo, por tanto, y me gustaría que un poco aclarar esta parte, que yo creo que es importante, ¿no? Porque esto se ha dicho mucho, que bueno, que si esto es una cuestión simplemente moral o de ética y no una cuestión también de que se hayan producido irregularidades administrativas o incluso penales, como se ha dicho hoy o has comentado en esta entrevista. Insistías en que se conocían en este caso, o conocían al representante de los vendedores desde el Cabildo de Gran Canaria. ¿Hay motivos legales, por tanto, para que se hubieran tenido que abstener las personas que han participado? Y en ese caso, ¿qué personas de las que han participado en este expediente crees que se tendrían que haber abstenido en el procedimiento? Lo digo, Carmelo Ramírez se tenía que haber abstenido, don Antonio Morales y don Pedro Justo. Don Pedro Justo, además, no solo mantienen una relación política con Román Rodríguez, ellos fueron compañeros de diputados en el Parlamento de Canarias y además les une una amistad. Yo creo que eso ni lo ha negado el propio Pedro Justo. Y no se abstuvo, participó en la toma de decisiones, pero es que no solo participó en la toma de decisiones, digamos, votando en el Consejo de Gobierno, es que estamos viendo cómo en el email, en el famoso email tan polémico, habla el funcionario de que la reunión es con Pedro Justo y que Pedro Justo está preparando una modificación presupuestaria de 4 millones de euros. Es que es precisamente el valor que se paga. Estamos hablando de que ese email se forma antes de iniciar el concurso. ¿Cómo sabían que era 4 millones? ¿Cómo preparas una modificación tan vestida al muñeco de 4 millones sabiendo que es el valor que ibas a pagar al final? Evidentemente esto pinta fatal. ¿Hay una solución mejor para conseguir el fin de repoblar el macizo de Amurga sin producir esa compra a los 22 propietarios, entre ellos la familia de Román Rodríguez? Ahí yo lo desconozco si existe una manera de reforestar. Yo reitero que yo sobre aspectos medioambientales no voy a entrar, pero es verdad que hay distintas... No, pero desde el punto de vista administrativo. Administrativo lo desconozco, la verdad. Yo no voy a aventurarme ahí. Se ha sugerido la posibilidad del convenio.
convenio con los propietarios, permitieran repoblar a cambio de una compensación económica, con lo cual el objetivo de la repoblación se conseguiría, desde luego, gastando mucho menos dinero, y sin la necesidad que has apuntado al principio, ¿no? El ejemplo de Wiwi, que es un ejemplo muy conocido de Gran Canaria, que lleva años ahí un poco en subasta, por decirlo de una manera, ¿no? En la playa de Wiwi, en el litoral de la aldea San Nicolás, pues conseguir ese fin sin necesidad de comprar un terreno que, como tú has señalado, y creo que es creo que uno de las afirmaciones más extrañas de todo este asunto de Amurga es la declaración de Antonio Morales diciendo que se quería evitar la especulación en Amurga, porque efectivamente en aquel paraje no se puede hacer absolutamente nada, solo plantar pino. Creo que además existe un convenio en la parte de Beneguera ya con Lopezán para reforestar parte. O sea, la opción del convenio ya se da y funciona. Pero en este lado se intentó una compra directa y además resulta todo muy sorprendente. En 2015 es cuando se registran los terrenos, justo cuando gana Antonio Morales el Cabildo, es cuando se cambia el representante, se pone a Victoriano, antes eras otro, y se registran los terrenos. Por lo tanto, cuando se habla de que el terreno se intentó comprar en 2014 es totalmente falso. Los funcionarios juegan un papel fundamental porque además se les ha puesto de escudo. Se ha hecho incluso en una rueda de prensa en la que comparece el consejero. Ellos lo han hecho voluntariamente. Y lo han hecho voluntariamente, pero bueno, evidentemente porque alguien se los ha pedido. Evidentemente, ahí son decisiones políticas las que se toman. O quien lleva los mayorcitos, ellos han comparecido. No, sin duda, Juanma, pero que no se nos escape que al final quien monta una rueda de prensa, se monta en base a una decisión de comunicación política. Y evidentemente, por supuesto que los funcionarios se han prestado a formar parte, en este caso, a justificar su actuación en este expediente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tenían capacidad los políticos, o en este caso el consejero del Cabildo de Gran Canaria, para tomar una decisión distinta a la que tomaron, teniendo ya en cuenta que se habían emitido esos informes de los funcionarios? ¿Tienen capacidad o margen para poder saltarse esos informes? Claro, no es totalmente preceptivo. Esta compra se produce por pura voluntad política. No es un acto reglado en el que los técnicos digan es que está usted obligado a reforestar el macizo de Amurga. Y volvamos al... Lo que te pregunta David es, una vez se procedió la adjudicación, ¿se puede dar marcha atrás? Bueno, es un tema legal controvertido porque es verdad que el Partido Socialista tenía... Yo creo que sí, yo creo que se puede dejar sin efecto esos acuerdos, pero claro, después dirán, bueno, los propietarios de las fincas reclamarán patrimonialmente a la administración del Cabildo y pedirán sus 2 millones de euros porque ellos han ganado un concurso y se les tiene que abonar. Entonces es verdad que esos recursos... Hay una cosa que sí es posible, los propietarios podrían renunciar. Claro, y eso no ha ocurrido. Yo creo que era más fácil para Román Rodríguez precisamente hablar con su familiar y decir, está usted hundiendo... Dejen eso. No luce bonito, no es pero quizás el dinero les puede más. Es muy interesante lo que puedes renunciar a la adjudicación, a ti te pueden dar un concurso y tú puedes decir no, renuncio a él. Por supuesto. Es muy interesante lo que apuntaba Juanma, pero también me parece interesante porque escuchamos mucho a muchos políticos que salen diciendo públicamente en situaciones similares a esta, yo tengo el apoyo de los técnicos y yo si me saltase lo que dicen los técnicos prevaricaría. Sí, es una coletilla. ¿Es el caso? No es el caso. No es el caso porque aquí nadie prevarica simplemente por no adoptar lo que dicen. Es pura voluntad política. El acuerdo que se lleva al Consejo de Gobierno es porque se decide políticamente. No hay ningún técnico que diga, oiga, usted tiene que adquirir esto en el próximo Consejo irremediablemente. Además lo lleva por urgencia, como si fuera una cosa de urgente necesidad. ¿Está justificada la reforestación? En mi opinión no, porque además el informe hay que verlo, son 2 renglones. Yo a veces se dispara, y es verdad que han usado a los funcionarios y los han puesto hasta delante de una rueda de prensa. Son mayorcitos, sí, pero a mí me sorprendió ver a los funcionarios ahí. No sé si es que se juegan mucho en este asunto o no, pero a mí me sorprendió ver a los funcionarios y me sorprende ver a los dirigentes del Cabildo de Nueva Canaria todo el rato diciendo, es lo que han dicho los técnicos y separándose. El email demuestra que la voluntad política estaba, que no es una cuestión técnica. Y eso es lo importante sobre el tema, y quería hacer un hincapié sobre lo del tema reforestar. Es un tema también controvertido. Los técnicos ambientalistas hablan de que se puede, pero si lees el informe medioambiental habla de que los accesos son muy difíciles, que hay unas pendientes del 70%, que muchos hacen el chiste de si van a reforestar con helicópteros o algo, y es un secarral de determinadas zonas. Yo no me voy a meter en ese jardín, ya serán los peritos quien determinen las posibilidades de éxito de la reforestación, pero cuanto menos no creo que sea de una urgente necesidad adquirir Amurga. Daniel, pero de verdad, esto es tan fácil, me refiero al que estas cosas sucedan de aquella manera y que al final ustedes se enteran, digo, los políticos, también los de la oposición, por un medio de comunicación. Sí. Es que nos encontramos en el mismo caso, insisto, de la operación Plasencia en el Cabildo de Tenerife. Se entera la oposición y el propio gobierno, los propios miembros del gobierno, lo digo por el Partido Socialista, que reconoció la consejera que no se había leído ni siquiera los papeles,
por los medios de comunicación. Aquí en este caso ustedes se enteran por los medios. Sí, sí, así es. Yo, o sea, sabía que hubo un consejo de gobierno, había leído el orden del día, pero desconocía totalmente la titularidad de los propietarios. Lo saca un medio de comunicación y es el que arroja luz precisamente o destapa precisamente todas las alarmas. O sea que... ¿Crees que el Cabildo ha intentado desacreditar a los medios que han destapado este asunto? Es una práctica habitual de Antonio Morales. Lo ha hecho en todas las sucesiones de las publicaciones que no le gustan. Y además, es curioso. Por ejemplo, el Canarias 7 ha estado hablando de Soria, de Bravo de Laguna, de todo menos de Amurga. Y a mí me parece totalmente lícito. Yo jamás me verás recriminar a un medio porque no soy yo quien tiene que decirle a un medio que hable más o menos de un asunto. A veces han hablado de cosas que no me interesan y otras veces menos. Ahora, lo del Diario de la Provincia no es la primera vez. Cuando salió el tema de la residencia de Agüime, que es un tema que además se ha ganado judicialmente y están obligados por sentencia judicial a devolver el dinero a todas esas familias que se les retuvo indebidamente, pues hemos visto cómo se presentó una demanda contra la provincia. Cuando salió publicada precisamente, bueno, se llegó a amenazar a todo aquel en Twitter que se metiera con el consejero de Medio Ambiente, el antiguo, Juan Manuel Brito, cuando se mataba a las cabras a escopetazos en Gran Canaria, que se traían cazadores de Doñana. Pues aquello se dijo que cuidado, que al que le pareciera mal en Twitter y fuera un poquito más malsonante, sacudiría la vía judicial. David, no me digas que todo esto no te suena. Sí, claro. Esa polémica de las ¿En serio? La polémica de las apañadas, eso fue al principio de este mandato. Sí. Sí, pero bueno, ha sido una tónica de este mandato en la presidencia de la amenaza a los no medios. Solamente del Cabildo de Gran Canaria, creo que se da en más cabildo y en más localizaciones. Y no solo que en la nosotros, provincia. lógicamente, pues que quizás por el tratamiento que hemos hecho de otros asuntos, pues no nos han parecido A lo mejor después de este programa calzan por ustedes, tenga cuidado. a estas alturas. Ya. Pero de todas maneras hay otros medios como la provincia. Había que han sido gastarse, ¿no? atacados. También lo ha comentado Antena 3, Canarias. Sí. De hecho, nosotros nos hicimos eco de esa información. ¿Era necesario gastarse esos 4 millones de euros? Que no se los han gastado, pero ¿era necesario hacer esta operación? En mi opinión, no. Pero lo que no era necesario es que se puede crear una oferta de fincas rústicas, una bolsa de fincas rústicas como hubieron. El macizo de Amurga es enorme, pero se han centrado en estas 400 hectáreas, que es la finca principal, la más grande. Lo que llama la atención es que de 97 propuestas sobrevivan 5 y 3 de esas 5 sean de los familiares de Román Rodríguez. Por eso digo de que necesariedad en reforestar, por supuesto. En necesariedad de adquirir esa finca, ninguna. Pero es que los familiares de Román Rodríguez a los que nos referimos son no directos, sino Sus cuñados. Son sus cuñados. Sí. Puede ser que los expedientes, hombre, el hijo del señor Morales, pues llevan al final su apellido, pero es que los cuñados de Román Rodríguez no llevan el suyo. Los cuñados y su mujer. Y su mujer, pero no llevan el suyo. No, solo faltaba que estuvieran a nombre de Román Rodríguez, ya sería un plus de escandaloso que sería el asunto, pero yo creo que es suficiente, es el presidente de su partido, no estamos hablando de un cargo orgánico simple, estamos hablando del presidente, que es bueno, y el candidato, supongo, a la presidencia del Gobierno de Canarias por Nueva Canaria. Estamos hablando de una persona lo suficientemente relevante dentro de su partido como para que existan estas causas o estos conflictos de intereses, y no se han tenido en cuenta. No se han tenido en cuenta porque, evidentemente, estoy convencido de que todo el mundo en el Cabildo que tomó parte en esas decisiones a nivel político sabían de quién era esa finca. Pero por eso en los procedimientos judiciales, porque dado el silencio del Cabildo, pues intentaremos demostrar esa connivencia, claro. ¿Y ahora? ¿Qué plazos han planteado ustedes? Porque tienen un tiempo para entregar ese expediente que ustedes estudiarán. Un expediente voluminoso, me imagino. Sí, de contratación, supongo. Sí, sí. ¿Y se ha marcado algún plazo en este contexto pues tan peculiar en el que estamos, ¿no? A muy pocos meses de unas elecciones, también insulares, también en el Cabildo de Gran Canaria. En 20 días se supone que remitían el expediente. A partir de esos 20 días formalizamos la demanda a lo contencioso y tomaremos la decisión de acudir a la vía penal. A mí no me gustaría emitir una nota de prensa cuando presente la denuncia. Supongo que los medios de comunicación, porque es curioso, yo presenté el contencioso administrativo el 21. Estábamos en un pleno extraordinario, nadie se había enterado de que me había ido al juzgado. Había un pleno extraordinario de ese asunto y yo no lo hice público, ni emití nota de prensa, ni hablé en el pleno, ni lo dije. Se filtró después unos medios y en medio del pleno, además, me escribían incluso dirigentes con los que mantengo buena relación del gobierno diciendo: oye, Daniel, ¿has presentado un contencioso administrativo? Sí, pero no lo he hecho público. Y me gustaría que la vía penal fuera así, para que no fuera una injerencia. Ahora, dada la habilidad de los medios de comunicación, dudo mucho que este tema, que es muy mediático, quede
¿Y qué papel está jugando el Partido Socialista en todo este asunto? Porque una cosa es que, oye, nos enteramos de aquella manera, pero ahora que ya están aflorando estas informaciones, pues las propias preguntas de mis compañeros generan incertidumbre. Queremos saber. Sí, bueno, el Partido Socialista depende de quién del Partido Socialista, porque si hablamos del Partido Socialista que forma parte del Cabildo, Ángel Víctor Torres, futuro candidato, es un papel casi de comparsa ahora que estamos en época de carnaval, porque prácticamente ha silenciado y se ha unido al grupo de gobierno. Votando de todo esto. Sí, pero otros candidatos, por ejemplo Luis Ibarra, futuro candidato al Cabildo de Gran Canaria, ha puesto serias dudas sobre el conocimiento de la compra. Entonces, eso ha creado una crisis de gobierno prácticamente. Pues Chano Franquis también se ha dicho de que Nueva Canaria prácticamente lo que quiere es votar y callar, porque no quiere ni que se cuestione por parte de sus socios. Yo creo que el Partido Socialista en el gobierno tenía que ser más consecuente, exigir la nulidad o que se dejen sin efecto esos acuerdos, o por lo menos pedir algo de responsabilidades, más que salir a la luz pública y decir que el expediente está perfecto, que los técnicos dicen que todo perfecto y que se compren los terrenos de Roma Rodríguez, que aquí no, o de sus familiares, que no hay ningún problema. Yo creo que el Partido Socialista se esperaba un poco más de ello, pero pongo en cuarentena las declaraciones de Luis Ibarra y Chano Franquis, que por lo menos mantiene un poco la dignidad del Partido Socialista en este asunto, por lo menos. Señor Reyes, muchísimas gracias por habernos acompañado en directo en esta entrevista. Gracias a usted. Al parecer el asunto seguirá de largo, llevará tiempo, y nosotros estaremos informándoles debidamente sobre este asunto. En unos instantes continuamos con Juanma Bettencourt y David Cuesta, aquí en directo. Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Clínica Muiños, Sidecan, Loro Parque, Egatesa, Centro de Salud y Estética Antonio García, Faicanes, McDonald's, Océano Combustibles, Montesano, Bazares Chinatown, Vida Color, Ordenadores Ocasión Canarias, Tu Trébol, Afelsa, Obra Social La Caixa y Proyecta Empleo. Bueno, aprovechamos estos minutos de pausa publicitaria en la que ustedes nos dan la oportunidad de enseñarle a los anunciantes que hacen posible esta televisión, a todos ellos gracias, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que hacen un esfuerzo importante y que atienden pues generosamente a Mírame Televisión, a su televisión. Miren, aprovechamos ese ratito para echarnos unas risas entre compañeros, bueno, pues contando anécdotas y la trastienda. Mejor este oficio da para mucho. Este oficio da para mucho. Bueno, vamos primero, si te parece, David, Juanma, con la comparecencia esta mañana de Cristina Valido en el Parlamento de Canarias. ¿Por qué comparecía Cristina Valido? Bueno, si te parece, vamos a empezar con una noticia que publicamos nosotros en el día de ayer, a raíz de poder tener acceso a parte de la documentación que compone este expediente, este asunto que hemos contado vinculado con irregularidades en la Escuela Infantil San Miguel Arcángel de Santa Cruz de la Palma, que como hemos dicho depende de la Consejería de Políticas Sociales, y publicamos esto en la jornada de ayer. Técnicos del Gobierno de Canarias alertaron por escrito de las irregularidades del marido de González Taño, de la secretaria de Organización de Coalición Canaria, en una escuela infantil. Esos informes técnicos a los que hemos tenido acceso ponen de manifiesto lo que ya hemos contado aquí pues a lo largo de meses, la existencia de irregularidades por parte del director de esta escuela infantil vinculadas con el cobro en efectivo de cuotas a los usuarios, la utilización de documentos sin validez, en este caso como esos recibos que veíamos en esa imagen, que se han utilizado como si fueran documentos oficiales con validez cuando no tienen ninguna validez, y de bueno, otras múltiples irregularidades vinculadas, en este caso con la negativa a la entrega de los expedientes de los usuarios a la Dirección General, o por ejemplo el trato humillante que han recibido algunos padres y madres, el aumento injustificado de cuotas, o por ejemplo la amenaza a una madre con retirarle la plaza si no pagaba una cuota que por cierto no le correspondía porque estaba exenta. Bueno, pues a raíz de estos informes siempre nos hemos hecho la pregunta de qué pasó después, es decir, una vez que se emiten estos informes que ponen sobre la mesa esas irregularidades, ¿qué pasa después? Bueno, pues lo que sabíamos hasta hoy es que la Consejería había encargado un informe a una secretaria, a otra funcionaria, es decir,
un informe reservado, lo que se conoce como actuaciones previas, que es una potestad optativa que tienen las administraciones públicas, una opción que pueden tomar antes de la apertura de un procedimiento sancionador, de poder sancionar disciplinariamente a un trabajador, a un funcionario público. Lo curioso, lo llamativo, es que en su momento, a pesar de que ya se había hecho una investigación previa, como demuestran esos informes, en las que incluso se dio trámite de audiencia en 2 ocasiones a esta persona, al director del centro, para que explicase qué había pasado con ese dinero y sobre todo presentase los justificantes del ingreso correspondiente a la agencia tributaria, en ninguna de esas 2 ocasiones pudo justificar esto. Bueno, hoy ha comparecido Cristina Valido en el Parlamento de Canarias, en la comisión de su consejería, para explicar esta cuestión a petición de 2 grupos políticos, del Partido Popular y del Partido Socialista. Ha estado más de 1 hora y media hablando sobre esto en el Parlamento de Canarias y ha aparecido con ese segundo informe al que no hemos tenido acceso todavía, de esa funcionaria que justifica que no se sancione a este trabajador. Curiosamente ha aparecido ella con ese informe en el que ha basado su discurso, pero la oposición no ha tenido acceso a ese informe, porque como ha contado Cristina Valido, nosotros tampoco lo hemos pedido y nos lo han rechazado por silencio administrativo, la instructora, esta funcionaria, no está de acuerdo con que ese informe se le dé a la oposición. Sin embargo, los servicios jurídicos sí creen de la consejería que ese informe se le tiene que dar, lógicamente porque tienen derecho, como diputados, a la oposición. Entonces, al final, se llegó a esta comparecencia en una desventaja muy grande, porque, insisto, no pudieron tener acceso al expediente desde la oposición. Aún así, hubieron momentos muy interesantes en una comparecencia en la que Cristina Valido empezó muy segura en base a ese informe, pero que poco a poco se fue desinflando, que incurrió en muchas contradicciones y que, sobre todo, dejó abiertas incluso más dudas de las que había antes de la comparecencia. Vamos a ver algunos instantes de esa iniciativa en la que ha comparecido, en este caso en esa comisión en la que ha comparecido Cristina Valido. La instructora concluye que se han producido faltas, errores, irregularidades detectadas que se refieren fundamentalmente a las quejas procedentes de usuarios en relación al precio público que debían pagar por la asistencia de sus hijos a la escuela. Continúa el informe y luego habla de la recepción del dinero en efectivo que se produce de manera excepcional sin que se haya producido ningún perjuicio para la hacienda pública. Tengo aquí, y tienen los familiares a su disposición, me imagino que antes incluso de tenerlo yo, porque el expediente instructor solicitó a la agencia tributaria los ingresos. Yo no puedo facilitarles esto porque aquí hay nombres y apellidos de menores y de familias. Pero así de lejos, como intuyo que no estamos con aparatos raros para copiar cosas, les puedo mostrar los modelos 800 y previo al 800, en el año anterior, en el que se producen, ahora hablamos de los 3 recibos y de los 4 recibos del año siguiente, en los que el trabajador alude que los familiares les entregaron el dinero y él les hacía el favor de transmitirles el 800. Hay varias cosas muy interesantes de lo que ha dicho Cristina Valido, porque entre otras cuestiones, ella, admite, lo hace a lo largo de toda la comparecencia, porque así lo dice la propia funcionaria que hace el informe definitivo, que decide no sancionar o que decide archivar estas actuaciones, que hay pues esas irregularidades, esos errores, o esa mala praxis, que lo veremos después en otro vídeo. Pero hay otra cosa más importante, porque aquí, en esta primera intervención, vemos cómo muestra esos supuestos justificantes de los pagos del modelo 800, pero dice una cosa que es muy llamativa, y es que deberían de tener los padres y las madres, en este caso, afectadas. Los padres y las madres, a día de hoy, a esta hora de hoy, no tienen esos justificantes, a pesar de que los llevan pidiendo desde hace meses. A mí eso, el suyo, el que les corresponde a ellos por derecho, y para justificar ese ingreso, que, insisto, primero lo hicieron en efectivo y supuestamente después realizó el director en la agencia tributaria, donde aquí entra, además, en contradicción la versión que él ha dado y que se recoge en el primer informe, de que la agencia tributaria, cuando él reconoció el error, fue a la agencia tributaria que le devolvió en efectivo el dinero y después él volvió a hacer el ingreso uno por uno de todos los usuarios. Bueno, la parte que no se ha aclarado es si la agencia tributaria devuelve dinero en efectivo, a lo que evidentemente no puede ocurrir. Pero por otra parte, llama la atención que cuando se le requiriera por un técnico de la consejería para que presentara esos justificantes, no los presentase, cuando si él es quien hace ese ingreso, tiene que tenerlos él. Y no lo había hecho, de hecho no lo han hecho hasta el día
de hoy. Pero después hay una cosa muy curiosa, por eso yo pongo en duda... ¿En la Agencia Tributaria de Canarias se puede pagar en efectivo? No, no se puede pagar en efectivo. Y mucho menos que te devuelvan. Mucho menos que te devuelvan, efectivamente. Y entonces... de una transferencia bancaria. Siempre a través de transferencia bancaria. Siempre a través de transferencia bancaria. Entonces, en cualquier caso, yo tengo muchas dudas de que esos documentos que hoy aireó Cristina Valido sean el justificante del ingreso de las personas que pagaron en efectivo. Que, por cierto, insisto, porque por lo menos los padres y las madres no lo tienen. Que, por cierto, dice Cristina que son 3 o 4. No, son 3 o 4 los que han denunciado esta situación. Pero fíjense lo que dice la diputada del Partido Popular, Josefa Luzardo, que además se ve, como verán en esta intervención, que estaba en contacto directo con las madres y con los afectados de esta escuela infantil. Señora consejera, yo lo que he traído aquí es el escrito que hacen los padres a su directora general. Y claro, cuando hablan de un día 10 de diciembre es que el puente es más largo de lo habitual. Y las madres trabajan, claro, y las madres trabajan, y como las madres trabajan, y además aprovecho para decirles que nos están viendo y nos dicen que el cobro no fueron a 4 personas, 4 familias, fueron a todas las familias, lo que solamente unas cuantas fueron las que hicieron el escrito. Fueron a todas, no a 4 familias, lo que se pidió el pago en efectivo. Y me dice más, señora Luis, la escuela infantil no establece el precio en junio o en julio, cuando debería saberlo, porque es que hay familias que pagan en octubre y en noviembre 3 meses juntos, porque no le ponen el precio desde el principio. Y yo esto no me lo invento, me lo dicen la familia. Y ahora le voy a enseñar un mensaje de una madre que me acaba de escribir ya termino. En la escuela infantil le cobran 82 euros y cuando lo revisa la dirección general se lo bajan a 46 euros. Y yo no miento, porque a estas alturas de mi vida termino diciendo, me parece que la política tiene que ser efectivamente una actividad loable. Y yo en ningún momento he sido exquisita, he ido a los hechos, no he puesto ninguna otra circunstancia personal. Llamativo como en contacto directo con algunas de las madres. Está Josefa Luzardo, ¿no? Sí, Josefa Luzardo. Josefa Luzardo. Muchacho, que avispada está. No, a veces parece que... No, pero no lo digo porque en otras avispada. ocasiones no la había visto yo tan... No, a veces parece que es muy espesa. Sorprendido, No se sabe, ¿no? Tiene un discurso más espeso quizás que otras diputadas, ¿no? Sí, Las Palmas. sí, por eso lo digo. Digo, en otras estaba remetiendo y... Hay una cosa bien. importante y es que empieza a haber contradicciones, ¿no? Y Cristina Valido, que yo me fijé muchísimo en todos los gestos, que insisto, ya empezó aquí arriba y fue bajando poco a poco en su estado de ánimo. La única mujer alcaldesa de Las Palmas. Sí, Josefa Luzardo Romano. Hay un momento en el que yo poco a poco me doy cuenta cómo a Cristina Valido le empieza a preocupar o se empieza a dar cuenta de que no tiene toda la información o que la información que le han dado no es toda la que tienen los padres y las madres. El vínculo entre la escuela infantil y la consejería. ¿Por qué está compareciendo la consejera? Bueno, esta comparecencia de la consejera porque la han pedido en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, según Cristina Valido, según Coalición Canaria, se ha pedido porque hay un interés de desgastar políticamente a Guadalupe González Taño, que es la esposa, como hemos contado aquí, ¿cuál es el vínculo administrativo entre esta escuela infantil y...? El vínculo administrativo es que las escuelas infantiles que dependen del Gobierno de Canarias, como sabemos, las escuelas infantiles no son obligatorias, la educación de 0 a 3 años, correcto, y las tiene que gestionar, o las gestiona, la Consejería de Políticas Sociales porque se entienden como un recurso social, es decir, es un recurso en el que se premia o tienen prioridad las personas con menos recursos económicos. Pero vamos a seguir escuchando a Cristina Valido porque sigue diciendo cosas muy interesantes. A la vista de los hechos relatados, entiendo que si bien se observan malos hábitos en la gestión de la escuela, que deben ser corregidos de inmediato, y determinadas incoherencias en el sistema de cálculo de las cuotas, de lo cual no resulta solo un cálculo inadecuado al alza, sino que en ocasiones puede dar lugar a lo contrario, en beneficio del familiar y en perjuicio de la administración, ocurriendo estén pagando cuotas inferiores a las que tendrían que estar abonando. No procedería incoación de expediente disciplinario, no obstante lo cual, si se aprecia la necesidad de establecer claramente directrices para determinadas cuestiones, entre ellas revisar cálculos de cuotas, entendiendo que procedería actualizar la normativa, que es lo que vamos a hacer, así como establecer una clara supervisión de los centros, exigiendo en este caso un mayor celo en las actuaciones que llevan a cabo. Ante esto, nosotros tenemos que tomar medidas y decisiones que pasan por revisar la normativa, que pasan
por reforzar las comisiones de seguimiento para evitar este tipo de mala praxis, de malos hábitos que habla el informe reservado, pero ni procede informe disciplinario, ni proceden otras cosas que he escuchado por ahí, porque aquí no hay ningún delito. A ver, sí, pero ¿es necesario que se produzca un delito para una corrección, que yo entiendo un expediente? La consejera anuncia la corrección. Sí, lo que ocurre es que en su discurso inicial relativiza el hecho de mala praxis que la administración, pero es un asunto grave, lo relativiza. Dice, bueno, aquí ha habido mala praxis, pero ya no va a volver a pasar. Yo creo que Manolo ha dado una clave fundamental, porque se insiste mucho en que no hay delito. Bueno, si hay delito o no, eso se tendrá que dirimir en otras instancias. Pero aquí estamos en sede parlamentaria. Y para que haya, que es lo que se está cuestionando, una sanción o se abra un procedimiento disciplinario, no es necesario que haya indicios de delito, ni mucho menos. No, porque, porque si hay indicios de delito no abres un procedimiento disciplinario. Te vas a la vía penal. Vas a la fiscalía. O vas a la fiscalía. Sí. Lo que ocurre aquí, y esto es muy importante, de la fiscalía. Es muy importante dejar claro que hay un Real Decreto que establece el régimen disciplinario de los funcionarios, de los trabajadores públicos, y ahí se establecen las faltas que pueden cometer, faltas muy graves, faltas graves, ¿Y cómo se tramita? ¿Y cómo se tramita? Por lo general con un procedimiento de instrucción, o sea, otros funcionarios son los que instruyen ese expediente disciplinario. Y normalmente son funcionarios de otro departamento para garantizar la independencia en el criterio. Una independencia y demás. Aquí, por cierto, ese informe que hace esta funcionaria lo hace una funcionaria del mismo órgano administrativo, lo cual a mí ya me llama bastante la atención. Pero es que lo que decía Manolo es muy importante, porque si, por ejemplo, uno va ahí a ese Real Decreto y va, por ejemplo, a ver, oye, ¿qué son faltas leves? Faltas leves, lo mínimo. Pues, por ejemplo, faltar un día al trabajo sin estar justificado o no cumplir tu horario de trabajo. Esos motivos, por ejemplo, son suficientes para sancionar, para abrir un procedimiento disciplinario y sancionar por una falta leve a un trabajador público. Sin embargo, aquí, por eso yo necesito, antes de poder profundizar mucho más, ver con calma ese informe que no quieren que vea o que no quieren que veamos públicamente, pero que al final acabaremos viendo. David, pero bueno, que se conozca el informe no depende de la funcionaria. No, para ver cómo la funcionaria, evidentemente lo depende de los servicios jurídicos, para ver cómo lo justifica o cómo argumenta que con todo lo que hemos contado aquí, con todo lo que ha quedado acreditado, no hay materia para abrir un procedimiento sancionador contra este trabajador. De todas maneras, David, corríjanme por favor, dices todo lo que se ha contado aquí. El motivo por el que estos parlamentarios están hablando en sede parlamentaria es por todo lo que se ha contado aquí. Sí, y así lo dijeron incluso pues desde el diputado de Podemos, Manuel Marrero, como la diputada del Partido Socialista, Teresa Cruz, que insistieron en que esto se ha sabido por la prensa, en este caso, por Mírame Televisión. Vale, la prensa en este caso es Mírame Televisión. Y eso hace que se trate este asunto en el Parlamento de Canarias, en esta comisión. Ha dicho Juanma que comparecía en vez de la Consejería de Educación, la consejera de Servicios Sociales, por esta cuestión que se trata de un asunto que lleva directamente la Consejería... Un asunto de política social. De política social. Pero bien, es que hay otro asunto de política que es importante dejar claro, y es que políticas sociales del Gobierno de Canarias, recuerden ustedes, está en manos de Coalición Canaria, que es quien en este momento gobierna en Canarias. ¿Quién es el marido de este director? ¿Quién es la mujer de este director que ha llamado poderosamente la atención? Pues una diputada de Coalición Canaria con una responsabilidad importante, de liderazgo importante en la organización, en Coalición Canaria y en este caso en La Palma, donde está ubicada esta escuela infantil. Por eso este asunto ha llamado poderosamente la atención. Pero bueno, seguimos avanzando. Sí, vamos a seguir avanzando. La comparecencia tuvo muchos momentos. De verdad que yo, que una época que seguía muy de cerca las comparecencias, hace tiempo que no lo hago, eso tengo que reconocerlo, viví momentos de mucha tensión a los que no suelen acostumbrarnos los diputados en las comparecencias. Y hubo una intervención, la de la diputada del Partido Socialista, Teresa Cruz, que fue muy contundente. A mí me gustaría también que la gente escuchase lo que ha dicho la diputada, otra de las proponentes, en este caso, Teresa Cruz, del PSOE. Estamos hablando de que a personas que estaban exentas de cuota por sus ingresos económicos se le ha cobrado cuota. Y además con apercibimiento de que si no la pagaba se le iba a dar de baja. Pero no para este curso escolar, para el siguiente también. Cuando no tiene potestad, estamos hablando de un empleado público que no tiene potestad para eso y advierte por escrito de eso. De eso estamos hablando, no del marido o la mujer de.
sino de que si los empleados públicos hacemos, me incluyo, correctamente nuestra actuación. Y cuando no lo hacemos tenemos el correctivo correspondiente. Estamos hablando, señora consejera, de que efectivamente, si se ha hecho el ingreso y yo requiero, imagínense algo tan sencillo, yo hago el ingreso porque voy a ayudar a este padre o a esta madre sabiendo que no lo tengo que hacer, pero inmediatamente después le doy la copia de que he hecho ese ingreso. ¿Por qué ese ingreso que supuestamente se le entrega con otro modelo y se le hace firmar otro modelo que estaba derogado desde el 2013? ¿Cómo se explica eso, señora consejera? Ahí hay una cosa, bueno, hay dos cosas muy importantes en las que se entra el debate también Teresa Cruz, a las que no se ha dado respuesta, o se ha dado una respuesta equivocada. Sobre ese documento, ese recibo que se entrega, que no tiene validez, que incluso se manipula por parte del director, que se hace pasar como un documento oficial, no ha dedicado ni un segundo la consejera para dar explicaciones sobre eso, porque no la hay. Yo entiendo que porque no la hay. Sobre eso no habla. Veremos si el informe de la funcionaria entra en ese nivel de detalle. Ni siquiera preguntas de la diputada. Ni siquiera las preguntas. Las preguntas quedaron en el aire. Sí, también es verdad que se hicieron muchas preguntas y que en las comisiones el tiempo es limitado y demás, y no se podía contestar a todo. En eso yo sí estoy de acuerdo. Pero después sí que se insistió mucho por parte de Cristina Valido y también por parte de Elena Luis, que fue la diputada de Coalición Canaria que llevó la representación de Coalición Canaria en la comisión, en que todo se hizo por buena fe. Esto ya lo habíamos escuchado muchas veces, pero también quedó claro, y así lo dijeron desde la oposición. Teresa Cruz hemos escuchado que en la comparecencia deslinda completamente el parentesco, en este caso matrimonial. Sí, ha sido, me parece no, es un funcionario público que lo ha hecho mal. Yo no correcta, quiero decir que sea el marido de nadie, simplemente es un funcionario público que lo ha hecho mal, y un funcionario público que hace las cosas mal debe recibir un correctivo acorde con la dimensión de su... Y además decía Teresa Cruz, que a mí me ha parecido brillante la exposición. Correctísima. Correctísima. Como suele ser Teresa Cruz Oval, pero me parece sorprendente porque decía ella, oye, además de la buena fe que el hombre pudiera tener, la buena fe también debe estar en te doy el recibo. Sin duda. Y los padres no tienen el justificante. Ella, o según han contado. Pero es que no hubo buena fe. Es que hay que negar la mayor. No hubo buena fe y se puede demostrar que no hubo buena fe. Primero porque esa buena fe se basa, y que se han creído a pie juntillas, en que este hombre hizo esto para ayudar a estas personas porque supuestamente eran algo así como analfabetos analógicos o personas analógicas, analfabetos tecnológicos o digitales, y no sabían llevar a cabo este procedimiento por la vía digital. Lo curioso de todo esto es que no es cierto. Primero porque los padres lo niegan. No, nosotros sí sabemos hacer esto. Pero es tan fácil de demostrar que es falso como que una de las personas que pagó el curso 2017-2018, la primera cuota en efectivo, ya era usuaria de la escuela infantil en el curso anterior, el cual pagó, menos la primera cuota, porque siempre lo había hecho con la primera cuota los pagos en efectivo, llevaba todo el curso pagando con el modelo 800. ¿Qué pasa? ¿Que de repente se olvidó en septiembre de pagar con el modelo 800 y necesitaba la ayuda del director? Evidentemente no, y esta es una de las personas que niega por completo que ella necesitara ayuda. Pagó en efectivo porque así se lo requirió el director. Pero más allá de todas estas contradicciones, hay una que se abrió, que habíamos deslizado por aquí, pero que se abrió ya por completo, un melón que se abrió ya por completo, y es el de no ha quedado claro que el director de esa escuela infantil tenga la titulación obligatoria para ejercer ese puesto. Vamos a escuchar estas intervenciones. La titulación que me han pedido de este director es diplomado en Ciencias de la Educación y es la misma que tenía en los años 15 y 16, señora Teresa Cruz Oval, cuando tenían ustedes la responsabilidad. Entiendo que si les parecía poca esta titulación, podían haber tomado alguna determinación. Señora consejera, el director de la escuela infantil de La Palma dice que tiene nos ha dicho a nosotros que tiene 4 años de pedagogía. 4 años de pedagogía no es diplomado en educación, que no existe esa titulación. 4 años de pedagogía son 4 años de pedagogía. La titulación que se requiere para estar al frente de la escuela infantil es maestro de educación infantil. ¿De acuerdo? Eso es una de las inexactitudes. De ahí empezó a tragar nudos la consejera, de hecho, hay una cosa que es importante y lo dice Teresa Cruz. La diplomatura en Ciencias de Educación no existe.
No existe. Yo he encontrado que la antigua o la actual carrera de pedagogía anteriormente era una licenciatura en ciencias de la educación, también se conocía así, pero era una licenciatura, no una diplomatura, así que como tal no existe. Pero es que es más. Porque no existe la figura que existe que existía en otras licenciaturas, ahora estamos en el sistema de grados, ¿no? Que 3 años era una diplomatura. Pero no en este caso, no en el caso de la licenciatura en ciencias de la educación. Claro. De hecho, al final la realidad. Tener 4 años es no tener la licenciatura. Es que esa es la clave, porque él reconoce en una reunión con los padres y con las madres, con los diputados de los grupos parlamentarios, que él tiene solo 4 años de pedagogía. Y como decía hoy un usuario en Twitter, 4 años de pedagogía es igual a estar licenciado en nada, porque 4 años de pedagogía no significa ningún tipo de título y, por tanto, mucho menos la capacidad para gestionar una escuela infantil. Esto es algo que tiene que aclararse inmediatamente ya por parte de la consejería y que, insisto, hoy no quedó claro. Esto no es culpa del pobre hombre. Bueno. Digo, me refiero en cuestión. Sí, obviamente. Esto es, en todo caso, Bueno, pero la consejería que admite que con 4 años de pedagogía... Sí, bueno, ¿cuántos años llevaba él como Desde el año 2009. Bueno, pues son muchos años, ¿no? Para que alguien revisara un poco... Claro, que es lo que decía. Claro, la curricular de Cristina Valido señor, decía, ¿no? mira, es que esto también estaba cuando estaba el PSOE en la consejería. Entonces, claro, le decía a Teresa Cruz, bueno, pero es que te lleva desde el año 2009. Y esto ha saltado ahora. Por eso lo estamos revisando porque hay dudas. Pero yo antes de... ¿Eso cuestiona su continuidad a partir de ahora? Sí, claro. Es que al final puede ser. O sea, insisto, yo si mañana no enseñan una diplomatura, la diplomatura de esta persona en ciencias de la educación, un título más, es que no hay posibilidad. Yo he estado leyéndome la normativa y, o sea, o eres o tienes el grado en magisterio o el equivalente de la diplomatura anterior, o no puedes ser profesor o no puedes ser director de una escuela infantil. Entonces, vamos a ver si esto lo aclaran, porque al final puede resultar que, a pesar de todas estas irregularidades de las que hemos hablado, lo que le pueda costar el puesto sea el no tener el título, ¿no? Claro. Lo cual es una causa de exclusión, llegado el caso. Llegado el caso de que claro. se compruebe efectivamente que no reúne... Si se comprueba que no tiene, efectivamente, Pero por además, eso digo... el propio interesado lo reconoció. Sí, lo reconoció ante los diputados. En su momento, pero insisto que también él reconoció que había cobrado de la agencia tributaria en mano, muchas cosas lo que no, ahora dice la consejería que no se han demostrado, se han demostrado Bien. de su declaración. Yo creo que para terminar, vamos a terminar con cómo acabó esa comparecencia, porque yo fui notando, lo decía antes, cómo Cristina Valido se va dando cuenta. A mí Cristina Valido, lo he dicho muchas veces, me parece una persona que comete errores en la gestión, que los ha cometido, que se le puede cuestionar por muchas cosas, pero siempre he tenido una percepción de que es una persona honesta y de buena fe. Y de que no le gusta que la engañen, ¿no? Yo creo que eso es algo, bueno, a nadie nos gusta que nos engañen, ¿no? Y correosa en política. Y correosa, por supuesto, No, y muy incisiva, por eso esto al principio estuvo muy en su sitio, pero después cuando ya le sacaron el discurso del informe, las contradicciones se fue descolocando. Y es más, esto es una percepción mía, creo que se fue dando cuenta, lo decía antes, de que no tiene o no le dieron toda la información. Y llega un momento en el que ella llega a reconocer que hubo contradicciones, o que hay contradicciones entre lo que están diciendo los padres, o lo que dicen los padres, y la información que ella le han dado de la Dirección General. Y vean cómo termina esta comisión, pero por favor, esperen hasta el final, incluso hasta cuando se acabe el sonido, porque tienen que ver todas las imágenes para que vean cómo acaba esta comisión. Respecto de las preguntas de los familiares que no han sido contestadas por la directora. Pues la directora las tendrá que contestar en las próximas 48 horas. 48 horas. Ellos fueron a una reunión, entendieron que habían contestado, pero como lo quieren por escrito, en 48 horas contestará la directora. No tengo mucho más que añadir. Muchas gracias, señora consejera. No hay más asunto que tratar, se levanta la sesión. Ahí es donde se queda sin sonido. ¿Qué es lo que pasa, David? Vean cómo siguen discutiendo, en este caso Cristina Valido, con la directora general a la que le acaba de dar una orden, cómo también Elena Luis hace aspaviento con las manos. El sonido es absolutamente normal en las sesiones del Parlamento que se pero emiten online y que al final cuando termina la sesión, pues el sistema técnico, de los servicios técnicos del Parlamento cortan. Que no fue intencionado, pero que lo decía como referencia, porque yo también al principio cuando se acabó el sonido corté y después digo, oye, voy a seguir, ¿no? ¿Podemos repetir esa escena final que ella está diciendo las próximas 48 horas? La directora tendrá que contestar en las próximas 48 horas. Se le está diciendo 48 horas. Ellos fueron a una reunión, entendieron que habían contestado, pero como lo quieren por escrito, en 48 horas está diciendo, en 48 horas tienes que contestar. No tengo mucho más que añadir. Ya se acaba el sonido. Muchas gracias, señora consejera. No hay más asunto que tratar, se levanta la sesión. Yo conozco a Cristina Valido.
Yo la conozco. Estaba hasta los cojones. Yo la conozco. O sea, yo sé que ese comportamiento final de Cristina es, oye, ya he tenido que aguantar aquí una pelotera, estoy dando una orden. Vamos. A ver, Cristina la Valido se ha conozco. visto en la situación de Perdone la expresión que a lo mejor no es la correcta. De enseñar unos documentos pero que después se ha demostrado que los padres no tenían. En de hacer afirmaciones que después se ha demostrado que los padres en política muchas veces corresponde lidiar con situaciones y expedientes heredados. Claro. Que es muy complicado defenderlo. Y esas decisiones se dan. Y creo que, bueno, ha marcado un plazo, 48 horas, ¿no? Como por eso insistía, yo me quedé en ese detalle, es decir, oye, estaba afirmándole a quien le interpelaba, pero está diciendo 48 horas dirigiendo esas miradas, como si entre David y tú no se ponen de acuerdo, y estoy diciendo, David, cállate, que estoy dándole la palabra a Juanma, que te calles, David. Bueno, era un poquito así. Hoy hablaba con alguno de los usuarios que me decía, bueno, pues aquí estamos, como en el médico, esperando por las 48 horas a ver si nos dan la documentación que llevamos meses pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay un titular ya actualizado. Sí, un titular actualizada en nuestra web. Sí, de la, digamos, la información que hemos sacado hoy o publicado sobre esta comisión parlamentaria, que está también ya colgado en nuestra web en mirametv.com, donde además tienen pues todo el análisis, ¿no? Cristina Valido rechaza sancionar al director de la Escuela Infantil de La Palma, pese a reconocer que cometió mala praxis. Insisto, ahí tienen con detalle toda la explicación. La consejera no puede sancionar a nadie. La consejera puede ordenar la apertura de un expediente sancionador que será instruido por funcionarios, de los cuales los funcionarios harán una propuesta de sanción, de archivo, y luego la consejera sería la que firmaría esa hipotética sanción después del trabajo del comité instructor de ese expediente. La consejera tiene capacidad suficiente, después de todo lo que ha visto hoy, para decidir que se abra ese procedimiento disciplinario, o ese procedimiento que finalmente los funcionarios tramitarían, concurriría y que, como dices tú, firmaría ella con un derecho, con por supuesto, con derecho de audiencia a la persona afectada. Que insisto, ya lo ha tenido, ya lo ha tenido y no tiene por qué, no es obligatorio en el trámite previo que de todas maneras, yo hoy sí me quedo con una valoración, un asunto que se ha traído a esta mesa y que pudiera parecer un asunto menor. Son unos padres que pagaron unas cuotas. Bueno, escúchenme, a ver, no quiero yo quitar importancia, pero... menor porque no son millones. Exacto, no, efectivamente, no quiero yo quitar importancia al asunto, por favor, pero lo que quería decir es, lo importante de todo esto es que un asunto que pudiera parecer por la cuantía, que era bueno, como hemos podido tratar, que eran unos padres que sí les intentaron ayudar y tal, al final el tema ha llegado al Parlamento y en el Parlamento se ha tratado. Y yo creo que ha puesto... Porque de lo que he escuchado de las declaraciones de la consejera, creo que la parte menos brillante de o más cuestionable de su afirmación es que el hecho de que mala praxis sea una cuestión, bueno, pues menor. No. La buena praxis genera confianza en el administrado, la mala praxis genera desconfianza, y la desconfianza entre el administrado y la administración es el peor escenario posible. Yo para finalizar rápidamente decir que toda la intervención de la consejera, toda la comisión está colgada y se puede ver, igual que la pudimos seguir en directo en streaming, está colgada en la web del Parlamento de Canarias, así que quien quiera profundizar tiene, toda la información. Y solo voy a decir una cosa, quien piense que esto se ha puesto hoy el punto y final, ni mucho menos. Yo creo que realmente el titular es que este incendio no ha sido capaz de apagarlo Cristina Valido, y atención, porque yo sí puedo anunciar aquí que habrá más informaciones y más novedades en próximos días, claro. Juanma, David, hoy Pedro Sánchez no ha podido sacar adelante sus presupuestos. ¿Cuáles son las consecuencias para Canarias? Bueno, las consecuencias para Canarias es que va a estar vigente el presupuesto de 2018. ¿Y eso? Bueno, ese presupuesto era mejor que el que presentaba Pedro Sánchez en el plano de las inversiones en las islas. Desde luego hay una serie de medidas que están contenidas en ese presupuesto fenecido hoy, que ya no van a entrar en vigor y que afectaban, digamos, a toda la población española en política social, y que desde luego también afectaban a la sociedad canaria, ¿no? Lo que ocurre es que ese presupuesto, más que un presupuesto con posibilidades de ser aprobado, era un programa político, ¿no? Un programa político del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en concreto, de si yo tengo una mayoría suficiente, que ahora no tiene, para gobernar, haría esto. Eso ha caído hoy, ha sido derrotado porque se han juntado los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y también de otros partidos como Coalición Canaria, y luego los partidos independentistas catalanes, que eran los únicos que podían salvar esta situación. Y ahora la pregunta es, Manolo, tú sabes que vas a tener que generar en esta cadena un dispositivo
bueno, informativo y de análisis sobre unas elecciones que sabes la fecha que son el 26 de mayo, pero es que igual tienes que preparar otro antes. ¿Crees que se van a producir elecciones anticipadas? Sin duda, no tengo ninguna duda al respecto. Se baraja ya el 20 y pico de abril. El 28 de abril. 28 de abril, ¿no? Y el Con 14. lo cual parece que se anuncia este viernes ya. Lo escuchaba yo hoy en Buenas Tardes. El viernes Pedro Sánchez va a anunciar lo que va a hacer. Tiene 4 posibles escenarios. A, 14 de abril, Día de la República. B, 28 de abril. Si es el 14 de abril, las tiene que convocar prácticamente ya, porque tienen que pasar 54 días entre la convocatoria y la celebración de las elecciones. B, 28 de abril. C, 26 de mayo. Es decir, hacer coincidir todas las elecciones locales, de cabildo, autonómicas, europeas y además las generales, Congreso y Senado, hacerlas coincidir el mismo día, lo que se llamaría el superdomingo, con lo cual todo el poder político en España estaría en juego en una sola jornada. Y D, opción, yo creo que en este momento es menos probable, elecciones en otoño, básicamente en el mes de octubre. Sin embargo, Juanma, En cualquier caso, hay 2 escenarios que nunca se han dado en la democracia española y que se podrían dar en este caso. Que es el superdomingo, eso nunca se ha dado en España, en la democracia, desde las elecciones del 77, eso nunca se ha producido. Es decir, elecciones autonómicas y generales el mismo día jamás se ha producido. Y la segunda, que es un exotismo realmente, que es que hay unas elecciones el 28 de abril y otras el 26 de mayo. Es decir, un mes más tarde, menos. Sí, está de campaña, los ciudadanos votan y un mes después vuelven a votar. Es una especie como de elecciones a doble vuelta, ¿no? Sí, sin embargo, ustedes dos fueron testigos de que cuando se produjo aquella moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, el propio Sánchez anunciaba que el motivo, la principal motivación de aquella moción de censura era celebrar elecciones de manera inmediata. No, eso no lo dijo. No lo dijo así. No lo dijo así. Él no dijo una fecha. Pero sí habló de inmediatez. No, él dijo próximamente. Y al día siguiente ya se empezó a matizar un poco esa afirmación. Pero no dijo las elecciones van a ser en 2 meses, ni en 3, ni en 4, ni en 6, ni en 9. Pero realmente el próximamente era ¿Cuánto es mucho tiempo? Estamos en febrero. Pero a ver, ustedes son periodistas. Sánchez ganó la moción de censura en mayo. Lleva 9 meses gobernando. ¿Eso es mucho tiempo? ¿Es poco? Pero su intención en caso de... Su intención era convocar elecciones cuando le viniera bien. Exacto. ¿Y ahora le viene bien a Pedro Sánchez? Ahora le viene regular. Ahora lo que pasa es que él no va a conseguir apoyos para los presupuestos. A ver, dicho de otra manera, si él hubiera conseguido los apoyos para los presupuestos, este año no hubiera habido elecciones anticipadas. Clarísimo. ¿Y entonces eso es mucho tiempo o poco tiempo? Porque diría, sigo teniendo mayoría para gobernar. Claro. Sánchez tuvo una oportunidad, que era, yo saco un gobierno, saco un estilo de gobierno, no unos ministros con un perfil muy concreto, que era un perfil bueno, y tuvo una oportunidad en el otoño pasado. Es decir, que sería como decir, así gobernaría yo, con estos ministros, con este estilo, con este programa, subida de pensiones, estos impuestos para financiar estas prestaciones, subida del salario mínimo, así gobernaría yo. Y con pocas elecciones, y si ustedes quieren esto, vótenme, y si no, pues voten a otro. Eso ya pasó. A la pregunta que hacía Manolo también, que decía, bueno, por supuesto, esa opción ya pasó, ahora estamos en un escenario completamente distinto y al final es, ¿qué perdemos de no aprobarse esos presupuestos? Que es verdad que nacían ya con muy pocas posibilidades y, como decía Juanma, más como un programa político que como un presupuesto real. Pero bueno, sí que es verdad que hay 20 millones para dependencia que ya no van a llegar. No. Si se prorroga el presupuesto, 30 millones para becas que tampoco van a llegar. Y no sabemos qué va a pasar con los 400 millones en los que aumentaba la financiación o el sistema de financiación de la comunidad autónoma, que yo no sé hasta qué punto se pueden salvar o no se pueden salvar. No se pueden salvar. Que yo entiendo que no, también. No. El presupuesto vigente en España en estos momentos es el presupuesto de 2018. Claro, que no se se puede prorrogado salvar automáticamente una vez ha caído el proyecto de presupuesto para 2019 presentado por el sí que es gobierno. verdad que es mucho dinero el que vamos a dejar de ingresar. No, cuidado. Pero por otro lado hay una serie de partidas del presupuesto de 2018 que en el de 2019 no están. Habría que mirar hacer el balance. Hay que ver el debe y el haber de ese presupuesto. Que es ahí donde está la controversia política entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. El Partido Socialista dice que Canarias ganaba con este presupuesto. Coalición Canaria afirma que Canarias perdía y que era mejor, una afirmación de gran contundencia, de que era mejor que este presupuesto cayera. Bueno, ha caído, iba a caer de todas maneras. Señores, empezamos este programa con una información que publicaba... Pero prepara el dispositivo porque en abril te vas a ver aquí con los carteles, los mítines... Pues prepárense ustedes, que son los que tienen que analizar todo lo que... Descansa ese lunes y a preparar otra campaña. Bueno, miren, nos vamos con otro asunto. Hemos hablado al principio de este programa sobre el caso Murga. Lo ha seguido muy de cerca el periódico La Provincia,
del grupo Prensa Ibérica. Saben ustedes que ya Prensa Ibérica cuenta con otros 2 periódicos en las Islas Canarias, La Opinión de Tenerife y el periódico El Día. Precisamente el periódico La Opinión de Tenerife es el que hoy nos trae el último asunto sobre esta mesa. La juez centra el caso Carreteras en investigar las obras y la vigilancia viaria. Descarta seguir con la instrucción en el resto de expedientes, pero ve indicios de delito en estos hechos. El funcionario del Cabildo imputado declaró en el mes de diciembre. David Cuesta, nosotros hemos seguido muy de cerca este asunto. Al final, ¿en qué queda? Y hemos tenido acceso a ese auto de la jueza, que es importante porque ya nos actualiza en qué situación está el caso Carreteras, ¿no? Porque al final, pues muchas veces... Caso largo. Un caso largo, extenso, Una complicado. En los tribunales de 4 o 5 años, ¿no? Era José Luis Delgado, el consejero del Cabildo, sí. 2015 puede ser, más o menos, y además muy técnico, donde se han pedido muchos peritajes, donde... Y al final, como ocurre con todo, o sea, si no hay partes personales, y en este caso pues no las hay, más allá de la defensa del funcionario, que hay que recordar que hay un funcionario que está siendo investigado, que en su momento fue apartado de su puesto de trabajo, aunque sigue en otro puesto dentro del Cabildo, un jefe de servicio dentro del Cabildo de Tenerife, pero también es verdad que a veces, oye, las investigaciones se llevan y lo que se publica en los medios es un porcentaje muy pequeño y no sabemos realmente el estado actual de cada investigación. Y aquí este auto es importante porque nos pone al día, nos dice, oye... De todo aquel caso de tantos años, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, es un destilado de toda la investigación. De todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que se han ido depurando cuestiones que la jueza no ha visto suficientemente importantes o que, según dice ella directamente en el auto, usa el término de que han quedado desvirtuadas y que eran otras cuestiones que estaban bajo sospecha, y se centra, eso sí, haciendo ya un pronunciamiento que no suele ser habitual, nada más que cuando ya se está llegando al final de una instrucción, en 2 cuestiones de las que ya dice y se pronuncia claramente, diciendo que ve indicios de delito. Que hay indicios de delito en estas 2 cuestiones, salvo sorpresa, lo que nos está indicando es que casi con toda seguridad se cerrará la instrucción con estas 2 cuestiones vivas y que se abrirá un procedimiento abreviado que, a la espera de lo que ocurra con los recursos, probablemente acabe en juicio. Resumiendo, es muy probable que por estas 2 cuestiones haya juicio del caso Carreteras, intuyendo ya lo que viene a decir este auto de la jueza, que, insisto, desvirtúa o considera desvirtuadas algunas cuestiones, pero considera que hay 2 cuestiones, que ahora hablaremos de ellas, en las que hay indicios de delito. ¿En qué 2 cuestiones? Bueno, pues una de ellas está vinculada con la empresa Traicesa, del empresario Miguel Concepción, presidente también del Club Deportivo Tenerife, pero de lo que nos interesa de él en este caso es su vinculación con lo público, con la gestión del dinero público, en este caso a través de la empresa Traicesa, que ha quedado acreditado durante esta instrucción, y así lo demostraron también en su momento los servicios jurídicos del propio Cabildo, que fueron los que llevaron este asunto en su día a la Fiscalía, y después la Fiscalía denunció, ha quedado acreditado que se pagaron 2 veces, que hubo un doble pago a Traicesa por la vigilancia de un tramo, del primer tramo de entre el kilómetro 0 y el kilómetro 20 de la TF1, de la autopista del sur. Y explico por qué. Cuando dices vigilancia te refieres al mantenimiento. Al mantenimiento, sí, mantenimiento y vigilancia, ¿no? Que creo que es exactamente el término. De hecho... Es decir, estos operativos que a veces nos encontramos básicamente de noche en las autovías, en las autopistas de la isla, donde vemos pues a una serie de operarios que son de unas empresas que tienen una adjudicación remunerada para ejecutar esas obras, que lógicamente si se prestan un servicio, cobran el servicio una vez. ¿Qué es lo que ha visto la Fiscalía? Y que ahora pues, se ve también que la jueza de instrucción ha apreciado esos indicios delictivos. Bueno, pues que Traicesa tiene adjudicada pues, el mantenimiento de esa parte de la vía, lo tenía adjudicado. Sin embargo, y cobra por ello, lógicamente. Cuando el Gobierno de Canarias decide hacer obras en ese tramo, le dice al Cabildo que ellos se van a encargar de la vigilancia de esas obras y le paga una cuantía a Traicesa por la vigilancia de esas obras que se están acometiendo entre el kilómetro 0 y el kilómetro 20. Es decir, Traicesa cobra por parte del Gobierno de Canarias por esas obras, por la vigilancia de ese tramo, cuando a su vez ya lo está cobrando a través del contrato que tiene con el Cabildo de Tenerife para el mantenimiento y vigilancia de ese tramo. Es decir, ¿qué viene a decir la Fiscalía? El Cabildo tendría que haber suspendido ese contrato que tiene con Traicesa en ese tramo mientras se producían las obras. Como esto no se hizo, se produjo un desfase más o menos de 400.000 euros, un saldo a favor de Traicesa de 400.000 euros. Para corregir esto, cuando salta la noticia, cuando los servicios jurídicos, cuando lo denuncia José Luis Delgado, cuando los servicios jurídicos ratifican que se ha producido ese desfase, esos 400.000 euros
a ganar de la empresa de Miguel Concepción. Un enriquecimiento injusto de la empresa, en este caso, por cobrar 2 veces por hacer el mismo trabajo. Pero ¿se puede cobrar 2 veces No, por el mismo trabajo? se puede, claro. No, lo digo porque, y más con la administración pública, por ¿no? hacer el mismo trabajo no se cobra 2 veces. ¿Cómo resolvieron esto? Con una administración distinta, en este caso. El gobierno le paga mientras hace la obra, ahí lo que, en hipótesis, procedería sería suspender esa remuneración y recuperarla cuando la obra del gobierno, en este caso, terminara. Eso es lo que dice la Fiscalía, incluso. Ese es el argumento básico de la Lo que Fiscalía. ha dicho Juanma es lo que dice la Fiscalía. Sí, ese es el argumento de la Fiscalía. Vuelves otra vez a percibir esa remuneración por el servicio una vez lo vuelvas a estar prestando al Cabildo. ¿Qué ocurre? Que para cuando salta todo esto, como decía, ¿cómo corrige esto el Cabildo? Bueno, pues lo que hace es otras actuaciones que tú tienes que prestarnos a nosotros por otras cuestiones, no te las vamos a pagar y vamos a compensar. Pues esa deuda que tú tienes ahora con nosotros de 400.000 euros, bueno, pues nos las vas a pagar a través de otros servicios y de otras actuaciones que nosotros no te vamos a remunerar como te deberíamos remunerar. ¿Qué dice la Fiscalía? Que eso no se tenía que haber hecho así, que llegados a este punto lo que tenía que haber hecho el Cabildo de Tenerife es reclamarle ese dinero a Traicesa con intereses. ¿Y qué hace el Cabildo? Y esto es la parte importante, con intereses. El Cabildo lo que hace es compensar ese dinero con otras actuaciones que, insisto, presta Traicesa para el Cabildo. Es decir, el Cabildo le dice a Traicesa, la empresa de Miguel Concepción, tranquilo, no me devuelvas el dinero con intereses que le has cobrado al gobierno de Canarias y me has cobrado a mí. ¿Rechaza esa opción o no la tiene en cuenta? No la tiene en cuenta. Vamos a dejarlo pasar. Pero que ya te mandaré unas obras u otros servicios y me lo compensas por aquí. Sí, que no te los pago. Básicamente. Y no te los pago, es decir... Vamos a ver, eso legalmente es posible. Sí, puedes compensar. de hecho lo hicieron, o sea, claro. si tú puedes ser deudor y compensar esa deuda pues realizando otros trabajos por el mismo precio. Por el mismo precio. Con 2 salvedades. Hay que ver la adjudicación de esos trabajos, que tiene que ser acorde a la ley. Si no se lo pueden dar pues a dedo, ¿no? Tienen que hacer acorde a la ley. Y en segundo lugar, tienen que ser servicios reales y que estén evaluados en ese coste. No es que una cosa que valga 20 te la pague a 200. La Fiscalía no lo tiene claro. Y está claro que la jueza tampoco, porque ha visto... ¿Cuál es el radio de acción de este asunto? Indicios de momento afecta a un funcionario. Sí, a un alto funcionario. A un funcionario que, aunque por ejemplo en su momento el abogado de este funcionario pidió que se imputara a otras personas, incluso a otros técnicos que considera que han participado, de momento la jueza se ha mantenido en responsabilizar o señalar solamente a este funcionario. Este no es el único expediente sobre el que sigue apreciando indicios de delito, o sobre el que aprecia indicios de delito, también por una serie de obras que realizaron o que realizó la empresa Señalizaciones Villar, supuestamente que se adjudicaron, vamos a explicarlo de manera sencilla, de manera directa, porque eran obras supuestamente de urgencia, que, bueno, al ser ellos una empresa pues ya conocedora y que trabaja en ese sector, pues se le puede adjudicar para obras de urgencia. Sin embargo, lo que considera la Fiscalía es que los trabajos que se prestaron no eran de urgencia y que tenían que haber salido a concurso y no se le tenían que haber dado a esta empresa a través de esa fórmula que son los gastos variables, que es por la vía por la que... ¿Cómo se justifica la urgencia? Mi madre, pero ¿qué le gusta a los Claro, un temporal, una situación sobrevenida, una catástrofe natural. ¿Qué le gusta a los cabildos? ¿Motiva a veces actuaciones de urgencia? Sí. ¿Están justificadas? Sí. Pero Juanma, si yo digo que voy a hacer una fiesta de carnaval, que va a ser el martes de carnaval, y incurro y comprometo un gasto y lo pago por una vía de urgencia, dirán, oye, ¿qué pasa? ¿Que tú no sabías que el martes de carnaval era el 5 de marzo? Entonces dirías, bueno, pues... Entonces, a lo que hay que ir es esos contratos de urgencia fueron por actuaciones realmente urgentes y sobrevenidas. Sí, pero estaba yo pensando, Juanma, que manía tienen los cabildos. Lo hemos visto tanto en el de Tenerife, en otros casos, como en el de Gran Canaria. No solamente lo de las urgencias, lo del ADEDO. No es más práctico, más transparente, no luce más bonito hacer estas cosas. Y es la mayoría de las contrataciones. O sea, los márgenes de la ley de contratos están muy claros. Además, son más restrictivos a partir de unos meses hacia atrás con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público. Es la mayoría de los contratos. Lo que ocurre es que aquellos que tienen salvedades, al final, pues lógicamente son detectadas por la intervención, son detectadas por los funcionarios. Menos mal, imagínate, porque la acción fiscalizadora de la administración es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Por una cuestión de interés público y de confianza. Confianza. Lo decías antes con lo de la mala praxis de la la mala praxis genera desconfianza. La desconfianza es la muerte de la administración. Es así. La administración en la que no confiamos
Señores, trabajamos con ella. nosotros confiamos en que ustedes sigan haciendo buen periodismo, que lo sigan haciendo aquí en Mírame Canarias y que ustedes nos sigan acechando, porque eso es buena señal. Adiós, muchas gracias por vernos. Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Clínica Muiños, Sidecan, Loro Parque, Egatesa, Centro de Salud y Estética Antonio García, Faicanes, McDonald's, Océano Combustibles, Montesano, Bazares Chinatown, Vida Color, Ordenadores Ocasión Canarias, Tu Trébol, Afelsa, Obra Social La Caixa y Proyecta Empleo.